Greata Molthaus, 23 de julio de 1948. Esencia y personalidad. Idea trabajo. El trabajo enseña que existen dos fuerzas neutralizantes o terceras fuerzas. Una es la vida tal como se las ve. Esta tercera fuerza, esta fuerza neutralizante de vida, mantiene a la personalidad activa y a la esencia pasiva. La otra fuerza es el trabajo, la enseñanza esotérica, que proviene de una fuente que no es la vida tal como se la ve. Solo esta tercera fuerza puede llevar a cabo el milagro de hacer a la personalidad pasiva y a la esencia activa. Comentario. Ya habrán comprendido ustedes que, mientras la personalidad que nuestro contacto con la vida manifiesta forma es activa, entonces nuestra parte innata, real, llamada la esencia, no puede crecer. Un hombre, una mujer, que solo viven en el lado adquirido de sí mismos, la personalidad, el lado social, de negocios o profesionales, les es imposible la paz mental, la felicidad interna o tener un verdadero centro de gravedad. ¿Por qué? Porque la personalidad adquirida que los controla siendo activa, no es realmente ellos mismos, sino el exterior de sí mismos, y depende del comportamiento de los otros en la vida. Por dicha razón, buscan en el exterior inacabables cambios, excitaciones, variedad, alabanzas, felicitaciones, etc., para mantener esta ficción de sí a la que toman como ellos mismos y que depende de la vida exterior. La novelesca personalidad, por ejemplo, se casa con la novelesca personalidad y nada es real, sino que todo es una clase de máscara que oculta mucho cansancio. Ahora bien, si por un momento ustedes consienten esencia todo, como dijo Gurdjieff, se vuelve más rico, más vívido, más real. Pero nadie puede volver a la esencia artificialmente. La gente lo intenta por medio de drogas, excitaciones y cosas parecidas, pero esto no es real. Es menester pagar de antemano para llegar a la esencia. Hablando relativamente, todo lo que pertenece a la esencia es real y todo lo que pertenece a la personalidad es irreal. Dije, a propósito, relativamente real e irreal. Entendemos que la personalidad debe ser formada en nosotros antes que la esencia pueda crecer más allá de la etapa que alcanza mediante su propio poder de crecimiento. Y la esencia solo puede crecer a expensas de la personalidad, esto es, en mi caso a expensas del Dr. Nicole, o en su caso a expensas de ese hombre hermoso, de esa mujer superior llamada, pues bien llamado con el nombre y apellido de usted. Me gustaría que todos ustedes pronunciaran en su foro interno su nombre de vida. Ahora bien, su nombre, digamos, la señora Evangeline Blessington Smith, no es usted, ni tampoco es usted el señor Sigmund Clarendon Barrington. De hecho, son sus mayores enemigos y hacen cuanto pueden para impedir el crecimiento de la esencia. ¿Y cuánto cuesta presenciarlo y cuánto cuesta liberarse de esa ficción que nos mantiene esclavizados a todo lo largo de la vida? ¿No se imaginan a la señora Blessington Smith entrando de pronto en esta habitación y diciendo, me gustó tanto su conferencia de la semana pasada, o al señor Clarendon Barrington entrando con cara de aburrimiento y diciendo, querría saber qué es exactamente la personalidad en pocas palabras, pues tengo que ir a Palacio a las 9:30? Pues bien, así son las cosas. Y todo esto nos ilustra acerca del significado que tiene la vida como tercera fuerza o fuerza neutralizante que inevitablemente mantiene a la personalidad activa y a la esencia pasiva. Como se dijo anteriormente, la primera educación que se nos da en la tierra forma una buena y rica personalidad. La segunda educación es hacerla pasiva y transmitir todo lo valioso a la esencia de modo que ésta pueda crecer, el niñito, la niñita, en todos nosotros. En una buena personalidad hay mucho de valioso, por así decir, a la actitud. Yo puedo hacer. No es lo bueno en lo que se aprendió lo que debe ser sacrificado.
Es el armazón, el sentimiento, el identificarse con las cosas, todo eso ha de ser desechado. Mientras un hombre, una mujer, sigan atribuyéndose a sí mismos todas sus excelentes cualidades, la esencia no podrá crecer. Hemos de tener siempre presente esta idea y reflexionar sobre ella. Cabe ver que en la escala más extensa del significado de las cosas, no se conoce en realidad de qué modo se piensa o se mueve o se siente. Ahora bien, la personalidad, que es gobernada por la falsa personalidad, nada tiene que ver con estas estupideces. Dice, yo lo hice, yo lo pensé, yo lo concebí, y así en lo sucesivo. Y de este modo todos se dejan gobernar por los celos y el aborrecimiento hacia los otros y lo dicen abiertamente, y se pasan el día ofendidos, y pierden su vida explicando quejosamente que no les tratan como merecen, etc. Sí, debemos advertir en qué punto nos sentimos ofendidos y observar el porqué. Ahora bien, si todo creciera en el suelo de la esencia en vez de hacerlo en el de la personalidad, todo sería muy diferente. Todo lo que crece en el suelo de la esencia es real. Un hombre solo pelea debido a un sentido de irrealidad, su pérdida interior. Lo que es real en uno mismo nunca pelea o discute por ninguna causa. Y ya que la personalidad está teñida con lo que se adquirió de la vida y así no es real, ni nos pertenece, suscita querellas. Pero aquel que posee lo que es de la esencia no desea pelear con nadie porque es real, y de este modo es así. La fuente del así llamado complejo de inferioridad es la personalidad y en especial su poder dominador, la falsa personalidad. Si la esencia se desarrolla, no puede haber sentido alguno de inferioridad. ¿Cómo podría haberlo? Todos somos inferiores a nosotros mismos porque estarnos en la personalidad y no en la esencia cuando algo no es completamente real, digamos, en lo que se dice o se finge ser. ¿Y qué es lo real? Cuanto más se infla uno, como ocurrió con el sapo del cuento de hadas, más irreal y desdichado se siente, más susceptible y dramático llega a ser. ¿Por qué? Porque es todo fingimiento, es todo artificialidad, no hay nada de real. Una persona susceptible es necesariamente aquella que se siente irreal. ¿Estamos de acuerdo? Pues bien, basta contemplarlo en uno mismo mediante la observación de sí. Reparar en qué punto es susceptible, luego observar para qué cosa es susceptible. Sí, esto pertenece a la observación de sí. Ahora bien, la esencia no puede crecer de lo que es irreal. Lo que es esencial, lo que es real, no es susceptible. Si se entiende realmente algo, no se es susceptible, pero admito que es asunto difícil de desenredar. Las gentes que creen saber, como los médicos, los científicos, son muy susceptibles. Empero, es preciso admitir que no son susceptibles acerca de, pues bien de qué. ¿Puedo nombrar la cosa acerca de la cual no es susceptible? Es una interesante línea de observación de sí. Me pregunto si algunos de nosotros, bajo ciertas circunstancias, no somos susceptibles a casi todas las cosas. Tan solo diré que, la diferencia entre el retrato de sí mismo y su verdadera capacidad, lo hace susceptible, hace que todos seamos extremadamente susceptibles. Como dije, nos hace susceptibles lo que no somos pero fingimos ser, y esto provoca la violencia. Pero debemos comprender que este trabajo es dirigido hacia nosotros mismos, y mientras la violencia, los celos, el aborrecimiento y todo el resto reinen en nosotros no podremos despertar, a no ser que lleguemos a ser conscientes de ello, y somos inservibles para el círculo consciente de la humanidad, donde ningún hombre ni ninguna mujer pueden entrar por medio de balas, cuchillos, armas de fuego o músculos, o por medio de odios violentos, de furia fanática o por cualquier otro artificio medieval de esta clase.
Recordemos que el trabajo siempre menciona la conciencia intelectual como el supremo objetivo, de llegar a ser más consciente de sí mismo, esto es, llegar a ser la clase de persona que prescinde, realmente, de aquella vestida de etiqueta, sugiere la idea de llegar a ser más consciente de la otra persona, de hecho, ver a la otra persona en uno mismo. Cuando se mata, la persona que mata y la que es matada son la misma. Cuando se calumnia, la persona que calumnia y la calumniada son la misma. En la danza esotérica que Cristo enseñó a sus discípulos, las frases son las siguientes. Seré salvado, y salvaré. Seré soltado, y soltaré. Seré herido, y heriré. Naceré, y daré a luz. Comeré, y seré comido. Oiré, y seré oído. Seré pensado, siendo completamente pensado. Seré lavado, y lavaré. Los Hechos Apócrifos de Juan. Por cierto, es una extraña danza, y además mucho más profunda que lo que se suele pensar. Pero vemos al menos que conduce a ser consciente de dos fuerzas, de los opuestos, en sí misma y de la otra persona. El trabajo nos enseña que primero debemos ser conscientes de una fuerza, esto es, debemos observar lo que somos y deseamos, luego de dos fuerzas, y finalmente de tres fuerzas. Ahora bien, la esencia, puesto que proviene de las estrellas, está a un nivel más alto que la personalidad, la que solo es formada en nosotros por la vida en la tierra manifiesta. La esencia, siendo por tanto una cosa más elevada, es una cosa mucho más real. Sin embargo, no está desarrollada. Un niño tiene que ser enseñado a expensas de la personalidad. Dirán, ¿cómo puede lo inferior enseñar a lo superior en escala por su origen? Les responderé diciendo que la personalidad, lo inferior, no puede enseñar a la esencia, lo superior, a no ser que el trabajo penetre en la personalidad. Luego el trabajo, proveniente de afuera, de lo que se oye y se aprende, hablará a la esencia desde la personalidad. Hubo una época en que la esencia podía recibir la enseñanza del trabajo desde dentro, desde los centros superiores. Hoy día, en este mundo de dormidos, el trabajo debe venir desde el exterior, de las escuelas del mundo, y así penetrar primero en la personalidad. Por eso la tarea de la humanidad esotérica consiste en elevar la cultura hasta un grado en que la gente pueda ver y comprender el trabajo y así asimilarlo. La personalidad ha de ser construida por la educación, por todas las artes, las ciencias, la literatura, etc., para que sea posible hacer crecer a la humanidad y mantener abierta una conexión entre el sol y la tierra, o si empleamos el lenguaje de los evangelios, entre el cielo y la tierra. Porque, una vez que el hombre cae en su sueño total, ya no tendrá utilidad alguna y será barrido de la tierra o se destruirá por medio de guerras. El hombre aparece en un punto crítico en el rayo de creación, en el choque Fermi, y su complejidad se debe haber sido concebido para mantener una conexión entre lo superior y lo inferior, hacer un nitrógeno tercera fuerza, entre las partes superiores y las partes inferiores del rayo. Esta idea nos ayuda a recordarnos a nosotros mismos, esto es, a pasar del animal al hombre.